y él salió de Filipo. No fue un buen comienzo, algunos piensan, ¿verdad? Pero en la historia, cuando leemos las partes del Nuevo Testamento, vemos que hay victoria en Macedonia, en todos esos lugares, hasta en Filipo. Aunque Pablo no estuvo ahí mucho tiempo, ¿entiende? Aunque él no predicó por mucho tiempo, pero hubo algo que pasó en esa ciudad, porque se estableció un grupo de creyentes ahí, amén. Ahora Pablo sale de Filipo y va rumbo ahora a Tesalónica, ¿verdad? Y ahí es donde vamos un poquito más de detalle. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, dice que comenzó a ministrar entre los judíos en la sinagoga, en el capítulo 17, verso 1 y 2. Era su costumbre que cuando llegaba a un pueblo que tenía una sinagoga, él entraba allí y comenzaba a compartir con ellos. Ahora, ¿cómo se dice? Estrategia buena para él era ir a esa sinagoga. ¿Para qué? Para conocer la comunidad. Y en esos contactos que él hacía, entonces él podía, con Sila, con Timoteo, compartir la palabra con más gente. Esa era su estrategia. Sabiduría de Dios. Amén. Y él dice que habían judíos en la sinagoga y sería él mejor estar ahí con ellos. Pero no solamente habían judíos ahí. Dice que habían hombres griegos temerosos de Dios y mujeres prominentes en ese lugar. La sinagoga era la iglesia para ellos. Y en la iglesia, como este lugar, nosotros, hay diferentes personas. Hay diferentes personas en su camino en Cristo. Hay algunos que vienen con nosotros que no caminan con Cristo, pero vienen a la iglesia. ¿Entiende? Eso es bueno. Pero tenemos que recordar que no toditos que estamos reunidos a veces estamos caminando de la misma manera. Pero eso no es un problema para Dios. Eso no es un problema para Dios. Porque cuando nos reunimos y comenzamos a compartir el gran mensaje de Jesús, ellos la escuchan. Y la palabra comienza a cambiar. So, para nosotros en la iglesia, nosotros debemos recordar que hay gentes diferentes, que no necesariamente creen como nosotros, ¿verdad? Yo soy un pentecostal, pero yo sé que hemos tenido metodistas, bautistas aquí, testigos de Jehová, han venido aquí, ¿entiende? Oh sí, han venido aquí. Y nosotros le hemos compartido la palabra de Dios, que Cristo Jesús es el Mesías. ¿Entiende? So, Pablo está mirando de esta manera. Él no se enojó como un judío diciendo, ¿quién son esta gente en mi iglesia, en mi sinagoga? No, él le predicó a ellos también. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación, él lo entendía, eran para toda persona que creyera en Cristo Jesús. Amén. Jesús no vino a salvar solamente a los judíos o los gentiles. La palabra dice que él vino a salvar todo ser que lo acepta a él. Amén. Tenemos que pensar eso. Que hay aquellos que no creen como nosotros. Pero le digo algo. Que dice que la palabra, como dije antes, es una espada que penetra. Cuando comenzamos a hablar de la salvación, cuando comenzamos a hablar de Cristo, cuando comenzamos a compartir el poder de salvación, algo pasa. Porque no es algo natural, sino es algo sobrenatural, algo espiritual. La palabra es inspirada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, por Dios, ¿entiende? Y es eficaz en todo lo que hace. Aleluya. Pablo le explica a ellos, le dicen, oye, y esto tenemos gente, mucha gente no piensa en esto, pero él está usando el Antiguo Testamento. Porque no había Nuevo Testamento, porque él no lo había escrito. Amén. Él usando el Antiguo Testamento para decirle, mira, el Mesías tenía que venir y padecer, morir y resucitar.
Y este Jesús que yo predico a ustedes es Él. Es el Mesías. Ninguna duda. Pablo entendía quién era Jesús. Y él quería que el mundo lo supiera. Que ellos abrazaran al Cristo. Que ellos conocieran a este Salvador que vino de un lugar pequeño. Que caminó la tierra por 31 años. Entiende que dio su vida para salvarnos. Aleluya. Y dice que muchos de ellos creyeron. Muchos de ellos dijeron, sí, Jesús es mi Mesías. Jesús es mi Salvador. Griegos, hombres, mujeres y judíos. Porque Dios vino a salvar a todos. Pero hubo un problema. Hubo un problema. Algunos de los judíos que estaban en esa sinagoga se ponieron un poquito celosos. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo con gente de su congregación. Ellos comenzaron a encontrarse con esa nueva religión que ellos llamaban, que era un poquito diferente a ellos, que había este otro nombre que está siendo dado. Y ellos sabían lo que la Escritura, lo que Pablo estaba diciendo, pero ellos tenían temor de perder estas gentes de su religión, ¿entiende? Jesús no vino a traer religión, Él vino a traer salvación. Y el apóstol Pablo, Sila y Timoteo entendían eso, compartiendo eso. Ahora, ¿qué pasó? Ellos se enojaron tanto con él, con Pablo, querían arrestarlo, ¿verdad? Pero no, fueron a la casa de Jasón. Jasón era un cristiano, ¿entiendes? Y él tenía otros hermanos y amigos que eran cristianos, pero era un griego. Y lo arrestan y le dicen, este trajo y aceptó a este hombre en su casa. Este Pablo que está alborotando el mundo. Él dice. Y que está abogando por otro rey que no es César. Ahora, recuérdese, esta es una región, Macedonia es una región romana. ¿Entiende? La ley de César era la ley de la tierra, del pueblo, de todos. Y aquellos que rompían la ley, abogando por otro rey, alborotó el pueblo. Pero cuando fueron a casa de Jasón, no encontraron a Pablo. No lo encontraron. ¿Por qué? Porque el Señor tenía más trabajo para él. Cuando el Señor mandó a Ananías a orar por Pablo en el capítulo 9 de Hechos, Ananías dijo, este hombre es un enemigo de los cristianos. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo quiero que tú vayas y ores por este hombre. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender que él va a sufrir para mi causa. Que Pablo iba a sufrir. Y vemos eso cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el 17 y los otros anteriores. Pablo estaba sufriendo. Pero Dios cuidaba de él. Ahora, cuando ya no podían encontrar a Pablo y Sila, le dijeron a Jasón que tenía que pagar, ¿entiendes? Como dicen en inglés, un bail, ¿verdad? Una fianza para salirse, él y sus amigos. Entonces lo que pasó fue que el apóstol Pablo salió de Tesalónica, ¿verdad? La iglesia lo ayudó a él irse, los cristianos, y tuvo que salir de nuevo. Ahora, ¿qué principio tuvo el apóstol Pablo? Amén. Primero en Filipo, cae en la cárcel, es arrestado, pero alguien es salvo, una familia, ¿verdad? Viene a Tesalónica y ¿qué pasa? Es perseguido de nuevo, ¿verdad? Lo buscan. Lo expulsan de la ciudad de nuevo, ¿entiende? Y él sale y va. Y se va para una ciudad llamada Berea. Amén. Ahora,
Sepa esto, que cuando nosotros compartimos el mensaje de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. No es que a lo mejor sea, siempre va a comenzar, cuando comenzamos a compartir el Evangelio de Cristo, habrá oposición. Y va a haber oposición en su familia, en su trabajo, en su escuela. Tenemos que estar seguros de esto. Jesús mismo nos dijo en Juan 15:20, ¿verdad? Si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes, ¿verdad? Y él dice en Lucas 12:52 que habría división entre familias. El padre estará contra el hijo y el hijo estaría contra el padre. ¿Por qué? Porque hay oposición al evangelio. El diablo sabe que el evangelio de Dios, el mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando, iba a salvar. ¿Entiende? Como le dijo el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque podemos sufrir oprobio, podemos ser seguidos por nuestra fe, ¿entiende? A veces no, en esta nación no sufrimos eso. Pero hay lugares en todo el mundo donde cristianos están sufriendo esto, siendo perseguidos porque decidieron aceptar a Cristo como su Salvador y están compartiendo su fe. Amén. Se nos fue el tiempo. Pero deme unos minutos más. Si me pueden dar unos minutos más. Él va a Berea. Es Berea, no Berea. En inglés Berea. Berea. Él se encuentra en el pueblo de Berea y va. ¿Qué hace él? Va a la sinagoga de nuevo. ¿Verdad? Y se encuentra con los bereos. Pero dice que ellos eran diferentes a la gente de Tesalónica. Ellos escuchaban lo que él decía. Esto está bueno. Y entonces comenzaban a escudriñar la palabra de Dios para ver si lo que Pablo y Silas estaban diciendo era verdad. Gente noble en la palabra. Ahora, yo siempre digo que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de cuando usted oiga algo que sale de mi boca, que estoy enseñando, usted vaya a la palabra y búsquelo. A ver si lo que estoy diciendo es verdad. Porque hay aquellos que traen mensajes que parecen y se oyen como el evangelio, pero son otra cosa. ¿Entiende? No son vida como el evangelio de Cristo. Son una trampa que toma a la persona y de vez de liberarlo, lo hace prisionero. De una cosa sale de una prisión a otra prisión. Pero el evangelio es diferente. Amén. El evangelio es diferente porque el evangelio trae libertad, trae salvación. El Señor dijo en Isaías 55:11, ¿verdad? Que mi palabra nunca volverá vacía. En Tesalónica fueron salvos. En Berea, gente fueron salvos. Dice que algunos de los judíos, muchos de ellos, griegos prominentes, hombres y mujeres, recibieron el mensaje del apóstol Pablo y recibieron a Cristo Jesús. Amén. Nunca tenga miedo de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Ese es el propósito de la palabra, es viva y trae vida. La palabra de Dios cambia corazones. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios, porque es inspirada de Dios, cambia mentes.
quita confusión. Y entonces conocemos a quién es Dios en realidad. Si usted se dedica a leer la palabra de Dios, a compartirla, no solamente va a cambiar la vida de otros, pero va a cambiar su vida también. Lo más que podemos hacer es seguir hacia adelante, abriendo nuestras bocas con nuestras familias, nuestros amigos, porque no queremos que se pierdan. Pablo lo hizo, Sila lo hizo, Timoteo lo hizo y nosotros debemos hacerlo también.